Buen día, la información de este video se relaciona con el concepto de notación sigma. Cabe señalar que este tema es una introducción a la integral definida. Comencemos proporcionando la definición de lo que va a ser la notación sigma. Se llama notación sigma debido a que se utiliza la letra sigma griega mayúscula y sirve para representar una suma. Dicha suma se puede representar a través de una fórmula. Esa fórmula tiene un índice y el índice es una variable que cambia desde el valor 1 hasta un cierto valor n de forma entera. Entonces la notación sigma representa a una suma. Veamos ejemplos de sumas que se pueden representar con la notación sigma. Tenemos la notación sigma desde 1 hasta 4 de la fórmula 2 por i. Notemos que en este caso 2i es esta parte, es decir, la fórmula que depende del índice y el índice cambia desde 1 hasta 4. Para representar la suma solamente se tiene que sustituir este valor en esta expresión. Por lo tanto tenemos 2 por 1, la notación sigma me representa una suma, entonces vamos a colocar el signo de suma y ahora cambia el valor de la variable, ahora ya no es 1, aumenta una unidad y pasaría a tomar el valor de 2. Nuevamente volvemos a hacer una suma, cambiamos el valor de la variable, ahora sería 3 y entonces sería 2 por 3. Finalmente terminamos con el valor 4 que es el último y la fórmula nos quedaría 2 por 4. Notemos que esta sería la representación de la suma a través de una fórmula, pero faltaría proporcionar su resultado. Para proporcionar el resultado entonces realizamos las operaciones. 2 por 1 sería 2, más 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8. Simplificamos, nos quedaría 10, 18 más 2, 20 unidades. Entonces estos sumandos pueden representar a través de esta notación utilizando esta fórmula y el resultado de la fórmula es 20. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la notación sigma, comienza el índice desde 2, termina en 5 y la fórmula sería i más 3. Veamos cuáles serían los sumandos que representa esta notación y sería entonces hacer la sustitución del índice. Entonces nos quedaría 2 más 3 más, cambiamos el valor de la variable que es el índice, aumentaría una unidad, quedaría entonces 3. Sustituyendo en la fórmula nos queda 3 más 3. Sumamos nuevamente y cambiamos el índice, ahora ya sería 4. Cuando lo sustituimos en la fórmula nos quedaría 4 más 3. Nuevamente terminamos con el valor de 5. Si sustituimos en la fórmula sería 5 más 3. De esta forma podemos simplificar los resultados. Notemos que este resultado nos daría 5, los siguientes dos nos darían como resultado 6, y los siguientes dos nos darían 7, y los siguientes dos nos darían 8. De esta forma tenemos 8 más 7, 15, más 5, 20, más 6, 26. Tenemos entonces que esta suma tiene como resultado 26 y representa a estos sumandos. Veamos un tercer ejemplo de representación. Tenemos entonces la suma con valor inicial del índice en 0 y termina en 6 y tenemos aquí la fórmula i al cuadrado. Para conocer los sumandos sustituimos los distintos valores del índice, en este caso sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cambiamos el índice, ahora ya no sería 1, sería 2, sería 2 al cuadrado y así sucesivamente, 3 al cuadrado hasta llegar hasta el último valor, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado y 6 al cuadrado. De esta forma tenemos que nos va a dar un resultado de 0 al cuadrado sería 0, 1 al cuadrado nos da 1, 2 al cuadrado nos da 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, y 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36.
Simplificamos, nos quedarían 5 más 9, 14, 14 más 16, 30, 30 más 25, 55 y 55 más 36 nos da un resultado de 91. Entonces este sería la simplificación de esta notación sigma que representa a estos sumandos. Entonces aquí lo más complicado es proporcionar la fórmula, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a concretarnos a proporcionar los resultados de las sumas. Notemos que hemos propuesto sumas con sumandos relativamente pequeños. Por ejemplo, aquí fueron 4, aquí fueron también 4 términos, aquí fueron 6. Pero ¿qué pasaría si tenemos una suma de 100 sumandos? Bueno, pues tendríamos entonces que hacer este procedimiento hasta los 100 términos, ¿sí? Entonces notemos que este sería un proceso muy engorroso, pero ese proceso engorroso se puede evitar si tenemos en cuenta unas fórmulas. Dichas fórmulas serían las siguientes. 4 fórmulas que vamos a utilizar, y dichas fórmulas se refieren a lo siguiente. Tenemos una suma de un cierto valor numérico. Entonces ese valor numérico, de acuerdo a la definición que hemos dado, comienza con el índice 1 y termina con n, es decir, tiene n sumandos del valor k. Por lo tanto, por definición de multiplicación, cuando un valor se repite n veces, el resultado va a ser n por dicho valor. Por lo tanto, tendríamos n por k. La segunda fórmula sería la suma desde 1 hasta n de la fórmula i, que si desarrollamos tendríamos la suma desde 1, 2, 3, 4 hasta el valor n, que es el último. Esta sería la fórmula de los primeros n números, y el resultado de esta suma sería esta fórmula, n por n más 1 sobre 2. La siguiente fórmula se refiere a la suma de los primeros cuadrados. Notemos que la fórmula sería i cuadrada y la suma correspondiente sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último valor, que es n al cuadrado. La fórmula aquí notemos que utiliza los primeros términos de la fórmula 2, es decir, n por n más 1, pero se le agrega 2n más 1 y ese resultado se divide entre 6. La última fórmula que vamos a utilizar va a ser la suma de los primeros n cubos. Notemos que se parece mucho a la fórmula de los primeros números, pero lleva un cuadrado en el resultado de dicha simplificación. Veamos a continuación ejemplos del uso de estas 4 fórmulas. Comenzamos con la fórmula de la suma de una constante. Entonces notemos que su fórmula es la cantidad de veces por el valor que se está repitiendo. Notemos que aquí en el primer ejemplo tenemos una suma del valor 5 4 veces. Si lo quisiéramos representar este valor en una notación sigma, sería la notación sigma con un índice desde 1 hasta 4, porque contiene 4 valores, y el valor constante que se está repitiendo sería el 5. De acuerdo a la fórmula tenemos que eso sería 4 por 5. Es decir, nos daría como resultado 20. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Tenemos el número menos 2 que se está sumando de acuerdo a la ley de los signos. Por lo tanto, puedo ocupar la notación sigma para representar dicha suma. Y aquí estoy indicando que este valor se repite 100 veces. Por lo tanto, la representación será el índice comienza en 1 y terminaría en 100. Porque son 100 sumandos y el valor que se está repitiendo es menos 2. Por lo tanto, aplicando esta fórmula tenemos 100 por este valor, que en este caso es menos 2. Por lo tanto, 100 por menos 2 nos da menos 200. Finalizamos con este ejemplo, donde ahora ya no tenemos la expansión de los sumandos, sino ya tenemos la representación en notación sigma. Tenemos que esta suma va a tener 400 sumandos del valor 1 medio,
Para no expandirla de esta forma, solamente vamos a dar el resultado, que sería el valor que está indicando el valor final del índice, que es 400, multiplicado por el valor que se repite, que en este caso es un medio. Y realizando la multiplicación, notamos que tenemos un entero multiplicando a una fracción. Para lograr multiplicar, debemos colocar un 1 en la parte inferior y multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. De esta manera tenemos 400 entre 2 y dividiendo nos queda 200. Realicemos ejemplos ahora para la fórmula de los primeros n números, cuya fórmula de resultado es n por n más 1 entre 2. Tenemos entonces aquí la suma desde 1 hasta 40 de los primeros sumandos, es decir, del valor i. De acuerdo a la fórmula, este valor que es 40 se sustituye aquí, por lo tanto nos queda 40. A 40 le sumo 1 y nos quedaría 41 y lo divido entre 2. Multiplicamos 40 por 41 y el resultado es 1640 dividido entre 2. Y el resultado final de esta suma es 820. Realizaremos lo mismo ahora para este caso. La suma de los primeros 1000 números. De acuerdo a la fórmula, entonces sería 1000 por 1000 más 1, que en este caso es 1001. Y 1000 por 1001 es 1.000.000. Dividido esto entre 2. Dividiendo, nos queda 500.500. Podemos realizar ahora esta suma. Notemos que esta suma sería una combinación de los primeros n números y de los términos constantes. Notamos entonces podemos tener dos fórmulas, pero primero representamos las respectivas notaciones sigmas para cada término. Notamos entonces que separamos este término, que le corresponde esta notación sigma, y al segundo le correspondería esta otra notación sigma. Ocupando las fórmulas, aquí tenemos la suma de los primeros 30 números y por lo tanto será 30 por 31 entre 2 el resultado, y la suma de los términos constantes sería entonces 30 por 7. Realizando las operaciones, 30 por 31 nos da como resultado 930 y lo dividimos entre 2, mientras que 30 por 7 nos da como resultado 210. Simplificamos la división y nos queda 465 más 210. Y de esta forma tenemos que la suma de 465 más 210 es igual a 675. Veamos ahora ejemplos de la fórmula 3 y de la fórmula 4 para efectos de simplificar el video. Notemos ahora que se tiene una suma donde tenemos los primeros 15 términos al cuadrado más los primeros 15 términos cúbicos. Por lo tanto podemos separar para tener una fórmula para cada expresión algebraica, una para los cuadrados y la otra para los cubos. Y de esta manera notemos que ahora vamos a ocupar la fórmula de los cuadrados, que en este caso es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Como son 15 términos, entonces nos quedaría 15 más 1 sería 16, entonces aquí los escribimos, y 15 por 2, 30, más 1, 31. Entonces por esta razón nos daría 15 por 16 por 31 entre 6. Ahora aplicamos la fórmula de los cubos, que en este caso es esta. Por lo tanto tenemos que son 15 términos, entonces sería 15 por 16 dividido entre 2 al cuadrado. Simplificamos 15 por 16 por 31 y nos da como resultado 7440 y lo divido entre 6, mientras que 15 por 16 nos da como resultado 240 y el resultado se divide entre 2. Reescribimos el cuadrado, se realiza la división y quedaría 1240 más 120 al cuadrado. Simplificamos, cuadrado de 120 es 14400 y se suma
con 1240, con lo cual nos da el resultado de 15.640. Notemos que con estas fórmulas podemos realizar sumas de una manera muy rápida. Nada más lo que se tiene que uno aprender es las fórmulas que se tienen para las constantes, para los primeros n números, para los primeros n cuadrados y para los primeros n cubos. Con esto estaríamos terminando la explicación de este video. Les agradezco su atención. Muchas gracias.